Perfecto. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo estáis? Muy Muy bien. bien. Muy bien. Molt bé, muy contento. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando una cosa. Pero primero de todo quiero saber cómo os conocéis y por qué empezáis a trabajar juntos haciendo películas. Bueno, nosotros nos conocemos desde hace más de 30 años, nos conocimos en la universidad y bueno, estudiamos juntos y Y empezamos a hacer algunas prácticas, algunas películas juntos. empezamos a hacer cosas y no sé, bueno, pues después en el año 99 ya éramos pareja, bueno, nosotros somos pareja y vinimos a Barcelona a estudiar guión y documental. Y bueno, entonces la verdad es que estaba muy claro que queríamos hacer cosas juntos. Como que nunca lo hemos como cuestionado, no sé, forma parte de nuestra manera de estar y de vivir, ¿sabes? Y de alguna forma, en realidad también descubrimos el cine documental aquí, o la posibilidad que tiene trabajar con la no ficción, que la verdad, haciendo como una reflexión en el tiempo, creo que es como un cine que se adecua bastante bien a lo que nosotros creemos o donde nos sentimos cómodos, ¿no? Trabajando y las historias que queremos contar, ¿no? Porque, bueno, tiene como la posibilidad de que el cine se vaya, digamos, aparejando un poco a la vida, ¿no? Y bueno, nos gusta también esa cuestión, ¿no? Igual a veces te gustaría terminar la película antes o conseguir un fondo para terminar la película de alguna forma, pero bueno, las circunstancias de la vida te van poniendo también digamos, de alguna forma te van poniendo en su lugar y bueno, y yo creo que para nosotros eso también es muy importante, ¿no? Esta elasticidad que tiene el cine documental, ¿no? A la hora no solamente de las posibilidades del lenguaje cinematográfico, sino también en las maneras de hacer, ¿no? En la metodología, creo que es importante. Y en realidad aquí en Barcelona, pues bueno, es que en el año 99 circulaban solo las películas de documental, a veces en algún programa de las 2 de Televisión Española, en un cineclub, o por VHS que alguien había grabado. Entonces, bueno, ahí lo hicimos cuando estuvimos en el máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su segunda edición, ahí lo hicimos con mucha cinta VHS y fue como nuestra primera nutrición, ¿no? Nuestra primera alimentación de películas documentales o del documental creativo, ¿no? Claro, que estaba como en realidad iniciándose, ¿no? Como una generación también, como en términos de formación y todo esto se estaba iniciando, digamos, como en aquellos años, ¿no? Sí. Bueno, os he preguntado cómo os conocéis, pero me habéis contestado ya la segunda pregunta, ¿por qué hacéis cine? Sí. Entonces, pero aparte del cine, para vosotros, ¿qué es el cine? Porque habéis sido y sois, o no sé si sois todavía, pero docentes, investigadores de cine, habéis publicado libros, ensayos, habéis trabajado en festivales, programación. ¿Todo eso es hacer cine? ¿O hacer cine es solo cuando hacéis películas? No, para nosotros, eso, por ejemplo, es algo que hablamos mucho y que también en Caja de Resistencia, de algún modo, a través de la figura de Fernando Ruiz Vergara, también queremos de alguna manera reivindicar, ¿no? Que es como ensanchar, ¿no? Los límites de la idea de lo que es, bueno, el cineasta, si quieres, ¿no? Que parece que cineasta es como una palabra como pesada, ¿no? Que conllevara, no sé, algo de profesionalización o de, ¿no? Muy específica, algo ¿no? Serio. Claro, algo serio, algo súper autoconsciente, ¿no? Y como, no sé cuánto de conscientes somos, cuánto nos hemos dejado llevar también mucho por la intuición, ¿no? Justamente por esto, ¿no? De no dedicarnos exclusivamente a hacer cine. ¿Quién se dedica exclusivamente a hacer cine? No lo sé, la verdad. Muy poca gente, ¿no? Entonces, sí, para nosotros, por ejemplo, respondiéndote en relación con Fernando Ruiz Vergara, para nosotros era un cineasta total también, porque él aprendió cine de un modo que no era formal, y lo aprendió en la militancia, en el activismo, programaba cine prohibido en Portugal cuando todavía estaba aquí la dictadura, etc. Y nosotros también hemos hecho todas esas cosas, y mucha otra gente que hace películas también las hace, y me parece que todo esto alimenta, ¿no? De alguna manera. Y no solo hacer cine, o sea, nosotros también creemos que nos alimentan mucho las otras cosas que hacemos, ¿no? Quiero decir, para vivir, ¿vale? Que naturalmente en ocasiones hay que hacer malabarismos, ¿no?
Bueno, de esto quizás no se habla demasiado, ¿no? Se habla solo de los resultados, ¿no? No tanto de los procesos, ¿no? No estoy muy segura de querer hablar de eso, pero lo que está claro es que se habla poco. Pero sí que creemos que nos mantiene muy, no sé, con los pies agarrados al suelo, ¿no? Lidiar con otras cuestiones, ¿no? Con otros sectores, ¿no? Con la educación, con qué pasa en la universidad pública, nosotros donde trabajamos, ¿sabes? ¿No? Tener relación con chavales de 20 años, ¿no? Y ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Cómo se percibe desde ahí, no sé, el mundo, esto que nosotros estamos, el cine, ¿no? No sabemos del todo si el cine le importa mucho o poco, más bien poco, ¿no? A los chavales, a las nuevas generaciones, ¿no? Y no está de más, ¿no? Que a veces no recordemos alguna de estas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, que muchas veces se hablan de las películas, ¿no? Pero yo pienso que estamos en un momento en que creo que había de alguna manera fomentar lo que es la conversación pública que es posible en una sala de cine, ¿no? La hora y media, las 2 horas, ¿no? El tiempo que dure la película, de estar concentrado viendo la obra, ¿no? Que te proponga una reflexión, una emoción, risa, un drama, lo que sea, ¿no? Y después también ese momento después de la película, ¿no? Que la película te vaya habitando, que tú vayas, digamos, habiendo tenido una experiencia, ¿no? Y para nosotros ahora, por ejemplo, sentimos, ¿no? Y con las dificultades que tenemos para hacer las películas, pero ahora se abre una dificultad más que siempre ha existido de alguna forma. También ocurría en el cine de la transición, en los documentales, ¿no? Y a lo largo también de toda la democracia, ¿dónde se ven las películas, ¿no? ¿Dónde podemos compartir las películas, ¿no? Porque es una pena que haya todo como un sistema de producción, ¿no? Y bueno, y mucho más ahora con el tema de las plataformas, ¿no? O el capitalismo de plataformas, mejor dicho, ¿no? Donde se devoran las películas y mañana pasan, vaya, son muy efímeras, ¿no? Las experiencias, y son más de consumo y no de pozo, no de reflexión, no de profundidad, ¿no? Y entonces eso también a nosotros nos preocupa en nuestro lado como docentes, como programadores y como cineastas en general, ¿no? Que es gente que hacemos películas. No quitando con que yo me puedo enganchar a cualquier cosa, o sea, entendiendo perfectamente cómo es, ¿no? Que no es que no vivimos en Marte. Yo igual. Por eso que no vivimos en Marte y me gusta tener esa postura como, pero ¿sabes? También me gustaría que el cine más difícil de hacer, o más comprometido, más activista, más de autor, llámalo como quieras, más reflexivo, no tuviera tantas dificultades en la manera de hacerse. Que tuviera un espacio de producción un poco con una estructura y que la gente no sufriera tanto en hacer esas películas, porque eso se alarga en el tiempo y entonces y se alarga en el tiempo, que significa que la energía de la juventud se va acabando. Totalmente, no, totalmente, es que así, yo lo veo muy así, ¿no? Esto que tantas veces hablamos, ¿no? Y sobre todo en el tipo de películas que nosotros hacemos, ¿no? Las dificultades no ya para hacer una primera película, sino para hacer la segunda, en realidad, ¿no? O sea, cuántos cineastas que hay que solo hacen una película. Y bueno, y que tampoco pasaría nada en un momento dado si quisieras dedicarte a otra cosa, ¿entiendes? Pero claro, es por eso, es porque cómo se conjuga, ¿no? Bueno, pues con lo que es la vida, ¿no? Tenga o no tenga familia, hijos, me da igual, ¿entiendes? Pero eso es lo de menos. Claro. Nosotros, por ejemplo, que también... Ya poder tener un techo y comer uno solo ya es un problema. Hombre, claro, a todos los niveles, ¿entiendes? Por eso que a veces a mí también me da un poco un cierto apuro, ¿no? Como esto de, escúchame, o sea, a ver, ¿sabes? Quiero decir, la queja con una cierta responsabilidad, ¿no? De quejarse, ¿no? Te quiero decir, sí, ¿no? Bueno, hay que quejarse cuando las cosas no están bien. Pero si no hay siendo consecuente, queja, no se va a llegar hasta bien. No, sin duda. Al menos si hay quejas, a lo mejor se arregla un poquito, no todo. Sí, pero que no, que es cierto, que es verdad que muchas veces es una cuestión de resistencia, es que es una cuestión de resistencia, pero claro, hay muchos factores que influyen, ¿no? Porque influye, bueno, sin duda el acceso a determinadas fórmulas, que pueden ser de financiación o lo que quieran, ¿no? Pero luego también es pues una cierta autoestima, ¿no? Que también se diluye, ¿no? Cuando esa producción se extiende en el tiempo mucho, cuando tú estás en un medio, ¿no? En el que realmente eres el único que apuesta por hacer cierto tipo de cosas, entonces tampoco te sientes del todo apoyado, ¿no? O en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, sí, son estas cosas como giran alrededor, ¿no? O el hecho de estar en la periferia, como estamos nosotros también, claro. ¿no? Pues por eso te digo, nosotros tampoco... No estamos en un ambiente de gente que diga, oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿No? Bueno, pues no lo sé, no estamos ahí. Pero bueno,
Aparte, aquí la película está hecha, ¿eh? Sí, Está sí, hecha bueno, y está aquí. Estaba hablando a partir de una A partir de una película hecha. Una película hablando de la película que no se sobre apoya. películas no hechas, por otra parte. Una película sobre películas no hechas. Sobre películas no hechas. ¿En qué momento conocéis a Fernando Ruiz Vergara? Primero su película y luego hacéis todo, porque veo que hay publicaciones, veo que hay investigaciones, está el corto Descartes de la primera intento de entrevista que no pudimos hacer, porque yo era un ansioso y quise hacer demasiadas y no había tanto tiempo. El responsable soy yo, lo admito. Y luego esta película. Entonces, ¿en qué momento viste Rocío? Y sobre todo, ¿en qué momento nace? ¿En qué momento conocéis Rocío? ¿Conocéis a Fernando Ruiz? Y luego ya, supongo que cuando se conoce a alguien así, se obsesiona uno con alguien así. Claro, nosotros conocíamos que existía una película que se llamaba Rocío y que era como una especie de... Bueno, conocíamos como ese malditismo, ¿no?, con el que al principio se conoce a Rocío, ¿no?, como la película secuestrada y censurada en la actualidad en el Estado español, ¿no?, que no se puede proyectar en el territorio... ¿Pero todavía sigue ese secuestro? Sí, claro. Bueno, el secuestro no, lo que sigue... No, el secuestro no. La película hay tres cortes, es decir, 3 cortes de 2 minutos de duración que en la actualidad, por sentencia del Tribunal Supremo de España del año 84, no se puede proyectar la película completa, original, como Fernando la concibe. O sea, el libro que salió en la película y el caso Rocío, ahí los cortes ahí está la película. Ahí sí está completa, porque José Luis Tirado... Bueno, o sea, está con las cartelas, ¿no? Ahí no está completa. Bueno, vamos a ver. Sí. No, pero en ese proceso sí que se reconstruyó. Se reconstruyó para YouTube, Estamos haciendo pero mucha para delicia aquí, no sé si un esto se DVD. entiende, pero bueno. En ese libro, el caso Rocío, y el documental que hizo José Luis Tirado, que justamente, claro, el proceso, este proceso de esta película también es como un proceso muy colectivo de muchos amigos que se acercaron a Fernando. Antes de nosotros, muchos más, desde Pedro G. Romero, el artista, ¿no?, que hizo una exposición en Sevilla. ¿Qué ha pasado por esta? Sí, también. Vivir en Sevilla, y apelando al título de la película de Gonzalo García Pelayo, ¿no? Hizo una película donde recuperó los materiales de Rocío, el cuaderno, el cartel, en una exposición de forma expositiva. Y después, bueno, historiadores como Francisco Espinosa, antropólogos como Ángel de Río, la antropóloga también Dulce Simón en Portugal, y José Luis Tirado también como cineasta, que han recuperado, digamos, los alrededores desde sus distintas disciplinas a Fernando Ruiz Vergara. Y nuestro proceso fue también desde el académico, pero desde estudiantes de doctorado de comunicación visual. Nosotros, después de esta experiencia en Barcelona, bueno, el cine documental ya no habitaba de alguna forma, pero nosotros empezamos a trabajar en programas de reportajes de Canal Sur 2, ¿no?, como la televisión cultural más de Andalucía, haciendo reportajes en la universidad. Y pero bueno, estuviste como 10 años, ¿no? Sí. Sí, como 10 años. Eso sí que fue una escuela, ¿eh? Eso nosotros lo reivindicamos. Parece como un territorio como muy alejado del cine, pero no, para nosotros, jóvenes entusiastas y con mucha energía en aquel tiempo, ¿no?, de recorrer Andalucía y, digamos, de alguna forma aprender y divulgar lo que se hacía en las universidades públicas, que fue enriquecedor, porque entrevistamos gente alucinante, cineastas como Berlanga o Patino, es decir, sí, fue algo... Sí, o sea, nuestro programa era increíble, o sea, un día... Saramago, hacíamos decir nombre... un reportaje sobre, yo qué sé, la cabra malagueña, otro día entrevistamos Patino también ha pasado a por David Harvey, o yo qué sé, a Laurie Anderson, o no sé qué, quien viniera a Andalucía, que de alguna manera la universidad estuviera. Entonces eso fue muy bueno. Pero esto que era no. Entonces, estábamos trabajando ahí y decidimos estudiar también, porque como el doctorado, dijimos, nos gustaría hacer, bueno, teníamos como, nos picó el gusanillo, por decirlo de alguna forma, de hacer una investigación, y entonces pensamos, oye, ¿y por qué no hablamos de esta película andaluza que desde la historia del cine no se ha reivindicado mucho? Y bueno, pues bueno, nosotros teníamos una copia que nos bajamos de Le Mule, que era de una grabación de cuando pasaron la película en la 2, en los años 90, en el Cineclub de alta hora de la madrugada, y ahí había una copia donde no había la censura, es decir, no aparecía una película de cierta forma inmaculada.
Y cuando nosotros empezamos a investigar la película, descubrimos que es que Rocío no era así. El metraje de Rocío, cuando Fernando le censuraron la película, Fernando decidió que en vez de los cortes, había 3 cortes de la película, pues en los cortes había que insertar una cartela que pusiera esta película está censurada por orden del Tribunal Supremo. Y así se exhibió la película en su reestreno en el año 85, que tuvo un pequeño reestreno después de la sentencia. Tanto en Televisión Española como en otro pase que hubo en Canal Sur, la copia estaba incluso sin esa cartela, que para nosotros es muy curioso porque es una especie de doble censura, no de la película, porque bueno, o no sabemos si los distribuidores o los programadores decidieron ahí que bueno, estas cartelas iban a ser muy disruptivas, ¿no? En un programa de televisión, alguien que le estuviera viendo. Pero normalmente esa versión, la versión que suele, como que se proyecta, quiero decir, en España, habitualmente en público, quiero decir, una exhibición cualquiera, en un pase, es esa a la que está haciendo referencia Alejandro. O sea, es una versión en la que esos 3 cortes que dictaminados en esa sentencia judicial primero del 82 en la Audiencia de Sevilla y luego ratificada por el Supremo, esos 3 cortes han sido sustituidos, en 2 de ellos al menos, por ese cartel que dice estas imágenes no pueden ser vistas y oídas. Y eso, la verdad es que es una versión, o sea, que es dolorosa porque no es la versión original, pero por otra parte también es muy reivindicable porque en definitiva también es la marca del autor rebelándose contra ese gesto censor, ¿no? Entonces, bueno. Sí, nosotros decimos que es un gesto cinematográfico post-cinematográfico, es decir, la película está terminada y tienes que volver a escribirla y la escribes de esa forma que es redonda, es decir, el silencio que se produce, ¿no? En esos segundos, ¿no? Que se produce, que aparece la cartela y la sala se queda en silencio, es muy poderosa, es muy potente, ¿no? Y entonces, bueno, en esa investigación pues conocimos a Fernando Ruiz Vergara, porque bueno, dentro de la investigación que la centramos en hablar de Rocío y bueno, conocer todo el proceso de creación, producción y de censura de la película, pues uno de los ítems era ir a conocer a Fernando. Y bueno, estos amigos nos dieron su contacto. Él vivía en una aldea, la Beira portuguesa, en Escalos do Baixo, cerca de la frontera con Cáceres, ¿no? En el norte de Cáceres, y allí nos plantamos un verano y allí conocimos a Fernando Ruiz Vergara. Y en realidad esa semilla, ese encuentro, que fue para nosotros bastante revelador y no sé, muy sugerente y muy nutriente, fue el que ha sido la semilla de la película que presentamos hoy aquí en la alternativa. Vale. Antes hubo Descartes, ¿vale? Bueno, un cortometraje dando vida a las imágenes que se censuraron, ¿no? Claro, es que en todo este proceso, que ha sido un proceso chulo, ¿no? de investigación... Qué buenos vuestros títulos. Pepe el Andaluz, Descartes, Caja de Resistencia. Bueno, Caja de Resistencia se ha llamado Caja de Resistencia hace poco, ¿eh? O sea, porque durante todo Antes tenía otro nombre. ¿Se puede decir? Sí, claro. Se llamaba, en portugués, Un filme de Fernando Ruiz Vergara, una película de Fernando Ruiz Vergara. Pues y era bueno así. También, ¿eh? Sí, también era bueno porque, bueno, a ver, era bueno, pero también era un poquito farragoso porque era un nombre que era ajeno compuesto, etcétera, ¿no? Claro, porque para nosotros era como la idea de que era una película sobre Fernando Ruiz Vergara y también en el sentido de que reconocía la autoría de aquellos proyectos inacabados. Entonces, claro, esto ha sido como un proyecto largo de investigación, porque desde el momento en que, bueno, conocimos a Fernando, nos fascinó su figura, él naturalmente pues quiso involucrarnos en un proyecto que quería hacer de esos otros tantos que no le habían salido a lo largo de los años, y bueno, al cabo de 1 año y pico él falleció, ¿no? Entonces, después de morir él, pues pensamos, su amigo, esto es la premisa fundamental, digamos, de la película, su amigo de Portugal, pues compartieron todos los materiales que Fernando había dejado, y entre ellos pues había multitud de notas, de guiones, incluso, bueno, pues como cualquier otro cineasta, porque todo el mundo tiene historias sin hacer, lo que pasa es que estas historias son muchísimo, resuenan. Ya, Sí, pero tenemos muy poca idea, ¿eh? O sea, lo que pasa es que tardamos mucho en hacer. Alguna tenéis por ahí. Pero tenemos muy poca. Pero lo que quiero decir es que se me ha ido lo que estaba diciendo, pero compartieron esta idea, ¿no? Sí, con nosotros, eso. y entonces pensamos que si bien todos los cineastas tienen historias sin hacer, era especialmente elocuente, ¿no?
O sea, hablar de ideas de un cineasta que había sido censurado, porque naturalmente el hecho de que no pudieran salir adelante esas películas, sin duda podía ser en ocasiones por la calidad de las mismas, podía ser porque no eran pertinentes para el momento, podía ser por mil cosas, pero básicamente fue en este caso pues porque fue un cineasta censurado, por tanto excluido y por lo tanto luego pues progresivamente aislado, ¿no?, del sistema. También exiliado, ¿no? No es decir autoexilio, no sé, exiliado, porque cuando sobras de un sistema, pues eso es el exilio, ¿no? No es necesario que te lleven de la mano. Entonces, bueno, pues esa era la historia, ¿no? Y se llamaba Un filme de Fernando Ruiz Vergara por eso. Y luego hace relativamente poco, no sé, un año quizás o menos, ya pensamos en esto. Esta es la cantata. Mola que entre el sonido de vuestra sí, están eso es en una plaza del Largo de Asada, en Lisboa. La cantata de texto inserto. Sí. Y eso, entonces pues claro, se dilató mucho en el tiempo porque es una investigación, ¿no? Y era una investigación que desde el momento en que nosotros pensamos hacer esa película sobre los proyectos inacabados de Fernando, aquello se disparaba hacia muchos sitios, ¿no? Tenía como muchas aristas. Entonces había que ver cuál de estos callejones nos conduce a algún sitio o no. Y por eso, en el camino, fuimos a Filmoteca Española a ver qué materiales eran los que quedaban de Rocío en Filmoteca Española, y ahí fue donde descubrimos todos aquellos rollitos sin núcleo, que eran un montón, eran 200 y pico, 260 casi, rollitos sin núcleo de los descartes del negativo. Y de nuevo no volvió a parecer especialmente expresivo, ¿no?, el hecho de utilizar unos materiales de una película que había sido censurada, eran materiales descartados de una película censurada, y eso nos parecía pues muy poético, pero también muy terrible, ¿no? Y además estaban en silencio, que también decía mucho acerca de las motivaciones que había detrás de aquella censura, ¿no? ¿Y cómo organizáis y acaba siendo una película que es? Porque teníais, como tú has comentado, 100.000 millones de caminos, pero ¿cómo? Cuando tienes todo ese material, vosotros sois investigadores, no era la primera vez que investigabais y que os relacionabais con un material ajeno, pero ¿cómo se organiza? ¿Qué poníais? ¿Post-its en paredes? No sé, ¿cómo lo hacéis? Porque bueno, pues, a mí me parece tan complicado. Y luego la película tiene toda una coherencia, todo parece, mira, han encontrado esto, lo han relacionado con esto, vale, bien. Pero bueno, tenemos unas cosas bastante claras. Claro, teníamos cosas claras, ¿no? Como que era empezar con Rocío y terminar con Rocío. Es decir, sí, termina con Almonte. Con Almonte, es decir, con el tema del que parte la censura de Rocío, que parte de denunciar a uno de los perpetradores de los asesinatos que hubo en Almonte en el 36, que tenía su relación tanto con el poder económico, político y religioso en la época, y que Fernando, con los vecinos de Almonte, que le contaran la historia y él decidió incluirla en Rocío, pues señalaba directamente. Ese fue el motivo de la censura, porque Fernando lo puso en la película, él reivindicaba la libertad de expresión, y hubo los familiares de esta persona, que ya fallecida, denunciaron la película por injuria grave, y varios jueces de aquella época decidieron cortar la película. Entonces, para nosotros, un tema como el de la memoria y de la represión franquista, que todavía no está resuelta en nuestra sociedad, 44 años después de esta democracia que tenemos, nos parecía totalmente elocuente y coherente que tenemos que cerrar el círculo volviendo al monte y recuperando esa labor también que hizo bien Rocío, de una forma quizás inconsciente, pero fundamental, que era en los primeros años de democracia recuperar los nombres de las víctimas y las fotografías y denunciar lo que ocurrió en Almonte, como en miles de pueblos de España, tras el golpe militar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros recuperamos al final de la película, volvemos al monte y volvemos también a hacer esa denuncia y a completar esa labor que empezó Fernando, ¿no? Recuperando los nombres del resto de víctimas y analizando, las fosas, etcétera, ¿no? Que es como termina la película. Y a partir de ese comienzo y ese final, tenemos que seleccionar algunas películas de las que hablaban, y para nosotros quizás la premisa fueran películas que hablaran sobre el presente. No queríamos hacer una película homenaje, que lo es ya de por sí. Nosotros queremos hablar desde el presente, porque aquella película estaba escrita o propuesta en su momento. Claro, y entonces nos parecía interesante trasladar esa idea, recuperar aquellas películas
que nos marcaran como una especie de arco o viaje del pasado al presente, cuando fueron pensadas por Fernando y cuando nosotros ahora las recogemos y de alguna forma actualizamos esos temas o los ponemos en el contexto. Entonces, la primera película fallida de Fernando, que incluso fue antes de Rocío, pues la de Otelo Saraiva de Carballo, este Capitán de Abril, ¿no? El estratega de la Revolución de los Claveles, que también intentó o propuso una vía alternativa, siguiendo un poco el hilo de la Revolución en la democracia portuguesa, y que fracasó, al igual que Fernando, en el ámbito político, y Fernando con esta idea como cineasta, nos parecía como interesante volver a esos temas, ¿no?, que planteaba Otelo, ¿no?, en las elecciones del 76, que tiene mucho que ver con lo que nos ocurre ahora, ¿no?, con este tema de la vivienda, la gentrificación y de las ciudades, etcétera, entre otros temas. Volvemos también de alguna manera también al tema que Fernando también nos vinculó, que también era como una película que teníamos claro que teníamos que hacer, que era la de Una sardina para tres, la película del wolframio, de esas minas que estaban cerca de donde vivía Fernando, y que Fernando en los últimos tiempos, digamos en el año que lo conocimos, él quería que nosotros le ayudásemos a hacer posible esa película. Entonces para nosotros también era muy importante esa película, porque bueno, nos habla también de la cuestión extractivista de la economía, del cambio también de una economía industrial a una economía de servicios, ¿no?, que es la que tenemos ahora tanto en España como en Portugal, y de esa situación de los trabajadores, ¿no?, como Fernando decía, ¿no?, como el último trabajo esclavo que existen en Occidente. Bueno, que también podríamos poner mucho pero sobre eso. No el último, pero... El último contradicción. Sí, pero es como bastante evidente. Y al mismo tiempo teníamos que recuperar también a Fernando, porque nosotros no queríamos hacer un ensayo, digamos, como cineastas que, digamos, con esta idea poética de coger ese legado fílmico y trasladarlo al presente. Y creíamos que Fernando también tenía que estar en la película. Entonces, bueno, su cortometraje Guadalquivir nos servía un poco de puente para recuperar esa idea utópica del equipo de cine andaluz, de hacer una cooperativa cinematográfica en Andalucía, que nos parece también como ese paralelismo que tenemos ahora con las dificultades que tenemos como cineastas andaluces de sacar proyectos adelante, y también, bueno, por cómo había atravesado la censura en el cuerpo de Fernando, que para nosotros también era fundamental, que la película tuviera, digamos, que fuera también un retrato de ese Fernando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las bases y las decisiones de escritura que pensamos en el antes de la película, ¿no?, en la parte de preproducción y guión, en el rodaje, y después que quedaron en el montaje. Vale, una vez que tenéis el material, por ejemplo, ¿cómo se llega a... ves esa plaza de lucha, de protesta allí en Portugal, y luego dices, hostia, tenemos que filmar este plano ahora a la plaza, y de repente aparecen estos turistas y todo, y parece que es una comedia muda, ¿no? Una comedia de Chaplin, Buster Keaton. Entonces, esa relación de ideas entre el pasado y el presente, vosotros creáis una tercera, ahora me va a salir como aquella experiencia que hicieron en Cindy y compañía, la tercera vía, ¿no? Pues, la tercera idea, ¿cómo sale esa relación? Bueno, ¿Se trabaja mucho o ya hay una planificación, hay una intuición que se llega ahí? O antes? Bueno, es que desde la idea de que nosotros los proyectos pasados, ¿no?, inacabados o frustrados totalmente, como fue el primero de Otelo Presente, esos proyectos de Fernando lo queríamos leer de alguna manera desde el presente. Por ejemplo, en esa secuencia en concreto, ¿vale? Esa en concreto, nosotros lo primero que hicimos fue lo más obvio. Fue la primera que hicimos en realidad, aunque no era la primera. Sabíamos que queríamos, que la primera que supimos que íbamos a hacer era la de la mina, y sabíamos lo del final del monte y tal, y bueno, tampoco vamos a contar aquí toda la película, pero bueno, sabíamos que queríamos vincular las dos. Quiero decir, por ejemplo, ese viaje de imagen sintética, digo, entre
bajo tierra, ¿vale? Desde las minas hasta las fosas, eso es algo que conceptualmente lo teníamos escrito desde el principio. Luego la película evoluciona mucho desde un montaje y otro, pero lo teníamos escrito. Entonces, en el caso de Otelo Presidente, a nosotros lo que nos movía era decir, vamos a ver, ¿qué es lo que nos queda de aquí? De una película de la que no queda ni una sola imagen. La primera película que intentó hacer Fernando, el poco material que se grabó en vídeo, en un formato Akai así bastante primitivo, y no se conservaba nada, las cintas eran carísimas y luego se reciclaban y la película fue frustrada. Entonces lo primero que pensamos fue, bueno, pues buscamos, mientras que buscábamos en Cinemateca Portuguesa, localizábamos a los antiguos colegas de Fernando para ver si veía algo por ahí y tal, pues lo primero en realidad fue hablar con Otelo Saraiva de Carvalho, que claro, naturalmente vivía en ese momento. Sí. Y entonces, bueno, pues fue localizarle, fue tomar una cierta confianza con él, fue que hablarle de que conocimos a Fernando, él no le recordaba, no sé qué, pero así todo. Bueno, pues alimentar eso durante un par de años hasta que por fin logramos, bueno, pues quedar con él para hacer una entrevista, y toda la idea era hablar de la vigencia de esos principios del programa que él presentó al 76, ¿no? Hasta qué punto podíamos estar hablando hoy día de cómo resuenan esas palabras en el presente. Entonces, eso era alrededor de lo que giraba toda nuestra conversación con Otelo. Y a partir de ahí empezamos a buscar, ¿no? Otros elementos que realmente nos ayudaran a, de alguna manera, escribir o desarrollar esta idea de esa correlación entre pasado y presente y esa vigencia, no solo la vigencia de aquellos preceptos, ¿no? Ideológicos, sino también de la necesidad, ¿no? De ciertas políticas, ¿no? Y ahí es donde la cuestión del espacio público, ¿no? Y del uso del espacio público y del espacio en realidad que habitamos, pues se manifestó, pues porque teníamos todos esos materiales de archivo que hemos investigado, es larguísima la historia, porque bueno, encontramos, tampoco te vamos a dar tantos detalles, pero que como que encontramos los materiales en un cineclub de Guimarães, es una historia, bueno. Y entonces, claro... preparar la película fue un thriller. Sí, fue una cosa bastante... Entonces, claro, en realidad estábamos buscando cómo hablar de la campaña de Otelo Saraiva de Carvalho, cómo hacer, porque luego está toda esta idea de, bueno, vamos a los espacios donde aquello se desarrolla, bueno, los espacios que me van a devolver, en realidad. No me devuelve nada, me devuelve la gente, o sea, nosotros no somos unos cineastas súper formalistas, sí, que queremos mucho la forma y esto, pero no vamos a buscar espacios vacíos, la verdad es que no. Bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos lo montamos? Y de repente se nos cruzó se nos cruzaron dos ideas. Una, ver el material del último meeting de Otelo Saraiva de Carvalho que filmó Fernando, que es el único plano que hay de Fernando filmando algo, que no fuera Rocío. Y entonces vimos Terreiro de Paso lleno de gente y sabemos naturalmente lo que pasa hoy en todas las ciudades europeas y las capitales y lo que está pasando en Lisboa. Y entonces pensamos, ¿qué tal si conformamos una secuencia que sea con esa resonancia del pasado, ver qué es lo que pasa en el presente y hacerlo como si fuera, pensábamos como la película de Coppola de la conversación. Sí. Que no nos ha salido igual de bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora que lo decís, en serio, pues sí, es claro. Un ¿qué tal? Ejemplo. Claro, entonces por eso nosotros pensamos, ¿qué tal si hacemos...? Hay un momento que se escuchaba un guía hablar. No, todos los días. No se escucha. No, eso como o sea, colocando micrófonos. No, nosotros, esa era la idea, era, bueno, vamos a hacer como que nosotros estamos de algún modo espiando. Claro, vamos a ver que estamos como espiando. 50 años después, porque la Coppola es del 73, 74. Sí, creo que es más tarde, a finales de los 70, pero bueno, en cualquier caso pensamos, nos gusta mucho esta idea como de del espía. Padrinos, ¿no? Del espía, sí, yo creo que sí. Entonces, como eso... Del espía, sí. Era como, ¿qué tal si podemos oír lo que se dice por parte de los guías turísticos? ¿No? Pues ahí está nuestra auxiliar de producción y un sonidista abajo y bueno, nos estábamos comunicando. ¡Qué bueno! Claro. ¡Qué gran idea! Sí. Claro, iba grabando. Claro. Entonces era eso. Sí, ya mismo, ¿no? Porque ella no está... Sí, 5 minutos porque ya tenemos que preparar el... Sí, nada, no tardamos nada. No. Perdón, sí, porque es que tenemos que preparar el coloquio con ella, con Mariana. Que, claro, entonces fue eso, o sea, era pensar en el espacio público, Terreiro de Paso, y luego pues se cruzó también esta idea de estos activistas, artistas, vecinos, ciudadanos que hacen esa cantata, porque una amiga nuestra cantaba ahí.
Y entonces pensamos que nos parecía como muy pertinente porque en toda nuestra sesión era pensar cómo podemos hablar de activismo y de lucha y de resistencia con un lenguaje que sea contemporáneo y que justamente hable de cómo también aquellos otros lenguajes en ocasiones también han fracasado, porque Fernando y Otelo también fracasó, digamos, en su proyecto político y vital. Y entonces, pues ahí es donde nos cruzamos dentro de mucha búsqueda, bueno, pues dentro de la búsqueda, cuando buscas mucho, pues te encuentras con sorpresas. Encuentra con cosas. Nos encontramos con esta gente que cantaba, que nos pareció lo más bonito porque queríamos tener una secuencia musical y nos parece una manera, pues eso, como muy lúcida de reivindicar y de hablar de algo muy, pues muy, que está muy en nuestro tiempo, ¿no? Naturalmente, ¿no? Yo siempre he pensado que el género documental es el género más vital y más cinematográfico que hay. Y os diré por qué. Porque es capaz de hablar de cualquier género y de cambiar de drama, comedia, musical. En vuestra peli aparece todo. Historia, investigación, está todo. Eso en otro tipo en el cine ficción está más acotado todo. Aquí hay como más libertad en el cambio de género, de textura, de formato. Porque de repente un musical. Claro. Nos hemos pasado a una imagen, una imagen antropológica, documento, a una comedia, musical, ahora un musical, ¿sabes? O sea, hay una mezcla, un gazpacho, ¿no? Claro, eso es lo que hablamos antes, ¿no? La electricidad que tiene el cine documental, ¿no? El cine documental, nuestra película es una fabulación también, que tiene mucho de ficción, ¿no? O la posibilidad que tiene, o no pongamos etiqueta al cine en general. Lo que pasa es que igual la ficción y la ficción más industrial está cortada por unos parámetros, pero en realidad hay muchas películas que también pues tienen comedia, tienen musical, son un drama y también son una reflexión política. En este caso, bueno, pues a nosotros nos interesa esta forma cinematográfica y el ensayo en particular por esa cuestión que nos permite hacer ese viaje, ¿no? Para nosotros... Como una película que vaya mutando. Así, claro, ¿no? Eso también nos parece muy interesante y también como cineasta es atractivo, ¿no? Que nos permita a nosotros experimentar en el término del juego cinematográfico, pero no por una cuestión, digamos, frívola, sino por una cuestión de que pensemos qué tipo de lenguaje le viene bien a cada momento de la película, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental también, ¿no? Hay que ser un director mutante, ¿no? Y que la peli mute completamente. Bueno, en este caso le venía bien eso, ¿no? Porque si es una película de películas, ¿no? Es como una especie de muñeca rusa que se va abriendo, ¿no? Y van apareciendo. O es una película río que se van abriendo distintos afluentes, ¿no? Pues aquí tenía mucha coherencia que el lenguaje cinematográfico fuera mutando, ¿no? Y que se abrieran esas puertas, esa cuestión, digamos, subterránea que nosotros tiene como especie de hilo conductor de la película, que nos van abriendo puertas y nos vamos, ¿no? Pasando de Lisboa a Sevilla, ¿no? De Sevilla viajamos a Portugal y a esas minas y volvemos, digamos, al monte, ¿no? A Andalucía de nuevo. Entonces, todo eso para nosotros era muy, muy enriquecedor y cada película, dentro de estas películas tenía una forma, ¿no? Una película con retrato, una película que es también, bueno, una película en cierta manera de viaje, una película militante, activista, tiene todas estas capas, ¿no? Que a nosotros nos parece como interesante. Nuestra primera película, Pepe el Andaluz, también es un poco así. Una película, es una historia de amor, una historia de búsqueda, una película también familiar, de viaje, de aventura. Viaje siempre. Sí. Viaje siempre, me gusta viajar. Sí. Ahora para terminar, yo siempre acabo preguntando sí, bueno, porque no estoy esperando, que me recomendéis una película que hayáis visto últimamente que os haya encantado, pero voy a cambiar la pregunta porque yo creo que Fernando Ruiz Vergara merece algo. Ya que vuestra película es una fabulación de todas esas películas que no hizo Fernando, y imagináis cómo serían, porque ya vamos a hacer sus ideas, nuestras ideas. ¿Cómo imagináis que Fernando le hubiera gustado? ¿Cómo le hubiera
pensado, al ver vuestra película, Fernando, ¿qué os hubiera dicho? Vosotros que lo llegasteis a conocer personalmente. Bueno, él siempre decía, puta que parió, carajo. Sí, como el momento ese de la televisión que habla portuñol. Portuñol, sí, totalmente. No, pues yo qué sé, él era un entusiasta, ¿no? Fernando era muy tremendo, o sea, a veces no sabía por dónde iba a salir porque era un tipo que él siempre decía que nunca quería cooperar con la estupidez y entonces eso es complicado, ¿eh? Porque, bueno, no lo sé, nos habríamos peleado mucho, pero creo que le habría encantado porque era un entusiasta y porque él decía que era un suertudo de estar rodeado de gente que le quería y que porque sí, porque él vivía aislado, pero tenía mucha gente que le quería, la verdad. El otro día en el Pase de Sevilla vinieron algunos amigos y una persona que realmente sí te dejaba una marca, ¿no? Justo porque vivía fuera de las convenciones, no sé, para nosotros... Sí, para nosotros era un forajido. Fue un maestro. Sí, total, él, mira, de hecho, cuando nosotros conocimos... Es el William Holden de Will Bond. Sí, no sé, pero mira, cuando nosotros le conocimos vivía con la... El séptimo, octavo actor que dijo que sí. Sí. O sea, nadie quería hacer ese personaje. Pero sí, y el William Holden dijo sí. Y dice, pero puede que te hunda la carrera. Y dice, más aún. Claro. O sea, me da igual. Claro. Entonces, bueno, pues sí, no sé qué habría dicho, pero desde luego, ¿qué habría dicho? No, yo siempre digo que también hay otra cuestión que es importante, que para nosotros como la única referencia para hacer la película y para hacer este triángulo entre Concha, yo y Fernando, ¿no? de Caja de Resistencia era Rocío. Y Rocío, que invitamos a los oyentes o los espectadores de este vídeo que vean Rocío, que la busquen en internet, porque la película Rocío también es una película que yo pienso que tiene, o nosotros nos hemos fijado mucho en su fórmula y en su propuesta también de ensayística, ¿no? de escudriñar un poco los entresijos de esta romería, ¿no? Mariana, que es sensual, es poderosa, es muy loca, ¿no? En los niños volando, ¿no? En la masa de gente, y bueno, y después las cuestiones políticas que Fernando también quiso también ahí desvelar o desenmascarar, ¿no? Para nosotros es una referencia. Hace poco el Pase de Sevilla, la verdad que fue bastante especial, y le enviamos, no pudo venir Juan Sebastián Bollaín, que porque está mayor, está con una enfermedad y bueno, pero le pasamos el enlace a su hijo y se lo compartió y recibimos un bonito mensaje de audio de Juan Sebastián, que es una persona que vivió durante mucho tiempo con él, y la verdad que terminó muy emocionado también de ver a Fernando, ¿no? Y le conmovió mucho la película y el espíritu también un poco, nos dijo que el espíritu un poco salvaje y de libertad que respira Caja de Resistencia. Bueno, y que Fernando, y ya por terminar, vamos, que tanto Fernando como también Juan Sebastián Bollaín también me parecen cineastas que eran efectivamente, ¿no? Totalmente libres, ¿no? Y realmente, o sea, para nosotros son verdaderas referencias totalmente, de su cine, su actitud es indisoluble, ambas cosas. Entonces, es curioso que este año... Sí, es que tenemos que bajar ya, porque ya nos han venido a buscar hace 10 minutos y me da palo, ¿eh? Sí. Bueno, pues gracias por este ratito. Muchas gracias a ti. Gracias por la película. Gracias. Y siempre digo hasta la próxima película. Muy bien, bueno, pues eso esperamos. Esperemos que no sea dentro de mucho. No nos vemos para tomar una caña. Exactamente. También. Gracias. Gracias. Sí.